Su marido y su amante testificaban juntos, pero el juez descubrió que la abogada era su ex esposa. El aire acondicionado del despacho número 47 del edificio corporativo de Polanco zumbaba con la persistencia de una mosca atrapada. Elena Vázquez ajustó los lentes sobre su nariz y revisó por tercera vez el expediente que tenía frente a ella. Las fotografías de la escena del crimen se extendían como un mosaico macabro sobre el escritorio de caoba. El cuerpo de Roberto Torres yacía en el suelo de mármol de su mansión en Las Lomas, rodeado por un charco de sangre que había manchado la alfombra persa de color marfil. ¿Está segura de que quiere tomar este caso, licenciada? La voz de Mariana Torres temblaba apenas, pero Elena había aprendido a detectar las fisuras en la compostura de sus clientes después de 15 años ejerciendo el derecho penal. La mujer sentada frente a ella era elegante, con el cabello castaño perfectamente peinado, y un traje negro que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Sus manos, adornadas con un anillo de diamantes que reflejaba la luz de la lámpara del escritorio, se movían nerviosas sobre el bolso de piel italiana. Señora Torres, he revisado el expediente preliminar que me envió su anterior abogado. Las evidencias son complicadas pero no imposibles de refutar. Elena cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Lo que me preocupa es la cantidad de testimonios en su contra. Su esposo tenía muchos enemigos en el mundo de los negocios, pero también tenía amigos poderosos. Mariana suspiró y miró hacia la ventana que daba a la avenida Presidente Masaryk. El tráfico de la tarde creaba una sinfonía urbana que se filtraba a través del cristal. La lluvia de octubre había comenzado temprano ese año, y las gotas resbalaban por el vidrio como lágrimas transparentes. Licenciada Vázquez, mi anterior abogado me recomendó específicamente con usted. Me dijo que era la mejor criminalista de la ciudad, que había ganado casos imposibles. Se volvió hacia Elena con ojos suplicantes. No maté a mi esposo. Sé que las apariencias dicen lo contrario, pero necesito que alguien me crea. Elena había escuchado esas palabras cientos de veces. Cada cliente protestaba su inocencia con la misma desesperación, la misma convicción aparente. Había aprendido a no juzgar por las emociones, sino por los hechos. Y los hechos en este caso pintaban un cuadro muy claro. Mariana Torres tenía motivos, oportunidad y medios para asesinar a su esposo. Explíqueme qué pasó esa noche. Desde el principio. Mariana respiró profundamente antes de comenzar su relato. Su voz adquirió un tono mecánico, como si hubiera repetido la historia tantas veces que había perdido toda emoción. Roberto llegó a casa alrededor de las 10 de la noche. Había estado en una cena de negocios en el club de golf de Churubusco. Yo estaba en mi recámara leyendo. Escuché que llegó porque siempre dejaba las llaves en la mesa del recibidor y hacían ruido contra el mármol. Sus manos se crisparon sobre el bolso. Unos minutos después, escuché gritos desde la planta baja. Pensé que estaba hablando por teléfono, como siempre hacía cuando tenía problemas en los negocios. ¿A qué hora bajó usted? No lo hice. Me tomé un somnífero porque había tenido insomnio toda la semana. El estrés por otros problemas. La pausa fue significativa. La siguiente cosa que recuerdo es despertar con los gritos de la empleada doméstica a las 6 de la mañana. Elena tomó notas mentales de cada detalle. La historia era plausible pero también conveniente. Demasiado conveniente. Los otros problemas que menciona. ¿Se refiere a su relación extramatrimonial? El color se desvaneció del rostro de Mariana como si alguien hubiera cerrado una llave de agua. Sus manos se detuvieron sobre el bolso, y por un momento, el único sonido en la oficina fue el zumbido del aire acondicionado y el tráfico lejano. ¿Cómo sabe? Está en el expediente de la fiscalía. Su esposo había contratado a un investigador privado. Tienen fotografías, registros telefónicos, reservaciones de hotel. Elena mantuvo un tono neutral. Si vamos a trabajar juntas, necesito que sea completamente honesta conmigo. No puede haber sorpresas en el juicio. Mariana se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Elena. Sus hombros temblaron ligeramente antes de que lograra controlarse. Sí, tenía una relación con otra persona. Roberto y yo llevábamos años como extraños viviendo en la misma casa. Él tenía sus negocios, sus compromisos sociales,
propias aventuras. Nunca hablábamos, nunca compartíamos nada real. Su voz se quebró ligeramente. Cuando conocí a Diego, fue como volver a vivir. Diego Castellanos. Sí, era socio comercial de Roberto. Irónicamente, así nos conocimos, en una de esas cenas aburridas que Roberto organizaba para impresionar a sus clientes. Elena frunció el ceño. Había algo que no encajaba en la narrativa que estaba construyendo la fiscalía. Si Roberto Torres había descubierto la aventura de su esposa, ¿por qué no había iniciado un divorcio? ¿Por qué mantener la fachada del matrimonio? ¿Su esposo sabía de la relación antes de contratar al investigador? Lo sospechaba, creo. Pero Roberto era un hombre muy orgulloso. Su imagen pública era todo para él. Un escándalo de infidelidad habría arruinado su reputación en el mundo empresarial. Mariana regresó a su asiento. Creo que prefería tener pruebas sólidas antes de actuar. ¿Y qué planeaba hacer con esas pruebas? No lo sé. Murió antes de que pudiéramos hablar de eso. Elena abrió nuevamente el expediente y revisó la lista de testigos que la fiscalía planeaba llamar. Un nombre en particular llamó su atención. Diego Castellanos aparecía en la lista como testigo de la acusación, no de la defensa. Señora Torres, ¿por qué Diego Castellanos va a testificar en su contra? La pregunta golpeó a Mariana como un puñetazo. Se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta como si las palabras hubieran sido un idioma extranjero que no podía procesar. Eso es imposible. Diego me ama. Él sabe que yo no. Él nunca. Según la fiscalía, el señor Castellanos testificará que usted le confesó haber matado a su esposo durante una discusión que tuvieron 2 días después del crimen. Elena leyó directamente del documento. También declara que usted le pidió que proporcionara una coartada falsa, cosa que él se negó a hacer. Mariana se puso de pie tan bruscamente que la silla giratoria rodó hacia atrás y chocó contra la credenza. Su respiración se volvió agitada y comenzó a caminar en círculos por la oficina como un animal enjaulado. Eso es una mentira. Diego jamás diría eso. Alguien lo está obligando, o lo están chantajeando, o... Se detuvo frente al escritorio de Elena. ¿No ve que esto es exactamente lo que quieren? Que me vea traicionada, desesperada, sin opciones. ¿Quiénes son ellos? Los socios de Roberto. Su círculo de poder. Roberto no era solo un empresario exitoso, licenciada. Estaba involucrado en negocios que no siempre eran completamente legales. Tenía información comprometedora sobre gente muy poderosa. Elena sintió que el caso se estaba volviendo más complejo de lo que había anticipado. Los casos de asesinato doméstico generalmente seguían patrones predecibles. Celos, dinero, pasión. Pero este tenía capas adicionales que apuntaban hacia algo mucho más peligroso. ¿Qué tipo de información? Contratos gubernamentales amañados, sobornos a funcionarios públicos, evasión fiscal a gran escala. Roberto guardaba documentos, grabaciones, fotografías. Era su póliza de seguro, decía. Nadie se atrevería a traicionarlo porque él podría hundirlos a todos. Mariana se sentó nuevamente, pero en el borde de la silla. Después de su muerte, esos documentos desaparecieron de la caja fuerte de su oficina. ¿Quién más sabía de la existencia de esos documentos? Sus socios principales, Gerardo Mendoza, Patricia Salinas y Diego. Elena subrayó los nombres en su libreta. Si Mariana estaba diciendo la verdad, entonces el asesinato de Roberto Torres no era un crimen pasional, sino un asesinato por encargo diseñado para eliminar a un hombre que sabía demasiado, y su viuda estaba siendo utilizada como chivo expiatorio perfecto. ¿Por qué no le dijo esto a su anterior abogado? Se lo dije. Me aconsejó que no mencionara nada de eso, porque haría que el caso fuera más complicado. Dijo que me enfocaría en la defensa de legítima defensa emocional, o algo así. Mariana negó con la cabeza. Pero yo sé que esa no es la verdad, y creo que él también lo sabía. Elena cerró el expediente y se reclinó en su silla. El caso que había parecido un asesinato doméstico típico, se estaba transformando en algo que podría involucrar corrupción a gran escala y posiblemente crimen organizado. Era exactamente el tipo de caso que podía hacer o destruir una carrera. Señora Torres, antes de que tome una decisión final sobre representarla,
Necesito hacerle una pregunta muy importante, y necesito que me responda con absoluta honestidad. Por supuesto. ¿Usted mató a su esposo? Mariana la miró directamente a los ojos sin pestañear. Su voz fue firme y clara cuando respondió: No, licenciada Vázquez, no maté a Roberto. Pero creo que sé quién lo hizo. Y creo que están tratando de destruir mi vida para protegerse. Elena estudió el rostro de su potencial clienta durante varios segundos. Había desarrollado un instinto para detectar mentiras, y en este momento, Mariana Torres parecía estar diciendo la verdad. O era una actriz excepcional. Está bien, acepto el caso. Se puso de pie y extendió la mano. Pero trabajaremos bajo mis términos. Nada de medias verdades, nada de secretos. Si va a haber sorpresas, prefiero conocerlas antes que la fiscalía. Mariana estrechó su mano con alivio visible en su rostro. Gracias, licenciada. No sabe lo que significa esto para mí. Ahora, necesito que me consiga toda la información que pueda sobre los negocios de su esposo, sus socios, y especialmente sobre Diego Castellanos. También quiero los nombres de todas las personas que tenían acceso a su casa esa noche. ¿Piensa que alguien más estuvo allí? Es posible. Su esposo no era un hombre pequeño, y según el reporte forense, recibió múltiples heridas de arma blanca. Eso requiere fuerza considerable o múltiples atacantes. Elena tomó su agenda. También necesito hablar con Diego Castellanos antes del juicio. Si realmente la ama como usted dice, tal vez pueda convencerlo de cambiar su testimonio. ¿Cree que eso es posible? Depende de por qué está mintiendo. Si lo están chantajeando, podríamos encontrar una manera de protegerlo. Si está involucrado en el crimen, entonces es una historia completamente diferente. Mariana recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Licenciada, hay algo más que debe saber. Roberto recibió una llamada telefónica justo antes de morir. Escuché parte de la conversación desde las escaleras. Le decía a alguien que ya era suficiente y que no iba a seguir el juego. Sonaba muy enojado, más de lo que lo había escuchado nunca. ¿Reconoció la voz de la otra persona? No pude escuchar el otro lado de la conversación, pero Roberto mencionó un nombre. Salvador. Le dijo: Salvador, esto termina ahora. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Salvador no era un nombre particularmente común en su círculo profesional, pero conocía a un Salvador que había estado involucrado en el sistema judicial por años. Era una coincidencia, tenía que serlo. ¿Salvador qué? ¿Mencionó un apellido? No que yo escuchara. ¿Es importante? Podría serlo. Elena anotó el nombre en su libreta con mano ligeramente temblorosa. Investigaré ese nombre también. Después de que Mariana se fue, Elena permaneció en su oficina hasta tarde, revisando el expediente una y otra vez. Había algo familiar en todo el caso, algo que no podía identificar pero que le causaba una sensación de inquietud en el estómago. Cuando finalmente decidió irse a casa, ya habían dado las 9 de la noche. El edificio estaba casi vacío, y sus pasos resonaron en el pasillo de mármol mientras se dirigía hacia los elevadores. La ciudad se extendía ante ella a través de las ventanas del pasillo, con miles de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. En el taxi de camino a su apartamento en la Roma Norte, Elena repasó mentalmente todos los elementos del caso. Tenía un esposo muerto con conexiones a actividades ilegales, una esposa acusada con una coartada débil, un amante que testificaría en su contra, y una misteriosa llamada telefónica a alguien llamado Salvador. Era como un rompecabezas con piezas que no encajaban correctamente, y Elena tenía la sensación de que faltaban elementos cruciales de la imagen completa. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Licenciada Vázquez, soy Diego Castellanos. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Mariana, y sobre cosas que la fiscalía no sabe. Mañana, 7 p.m., café de la parroquia en Coyoacán. Venga sola. Elena leyó el mensaje 2 veces antes de guardarlo. El caso se estaba volviendo más interesante por minuto. El taxi se detuvo frente a su edificio, y mientras subía las escaleras hacia su apartamento en el tercer piso,
Elena no pudo evitar la sensación de que alguien la observaba desde la calle. Se asomó por la ventana de su sala, pero no vio nada fuera de lo ordinario, solo peatones nocturnos, automóviles estacionados, y las luces amarillas de las farolas creando charcos de luz en la acera húmeda. Pero la sensación persistió mientras se preparaba para dormir, como si hubiera cruzado una línea invisible hacia un territorio peligroso del cual ya no podría retroceder. El café de la parroquia en Coyoacán mantenía su encanto colonial, incluso en las noches lluviosas de octubre. Elena llegó 15 minutos antes de la cita. Eligió una mesa en la esquina desde donde podía observar tanto la entrada principal como la puerta trasera que daba al pequeño jardín interior. La llovizna constante había vaciado las calles empedradas del barrio, dejando solo el sonido de los charcos formándose bajo las canaletas y el murmullo distante del tráfico en la avenida Universidad. Ordenó un café de olla y revisó por tercera vez los documentos que había traído consigo. Durante el día había investigado más a fondo a Diego Castellanos y había encontrado información que complicaba aún más el panorama. El hombre no era simplemente un socio comercial de Roberto Torres. Había sido su amigo desde la universidad, padrino en su boda, y según los registros comerciales, copropietario de al menos 3 empresas que manejaban contratos gubernamentales por millones de pesos. La traición personal era una cosa, pero la traición en los negocios era algo completamente diferente. En el mundo donde se movían estos hombres, las lealtades rotas se pagaban con algo más que dinero. Licenciada Vázquez. La voz la sobresaltó. Diego Castellanos había llegado sin que ella se diera cuenta, moviéndose con la silenciosa precisión de alguien acostumbrado a pasar inadvertido. Era más alto de lo que había imaginado por las fotografías del expediente, con cabello gris en las sienes que le daba un aire distinguido. Vestía un traje oscuro que parecía caro pero no ostentoso, y sus manos mostraban las líneas de tensión de alguien que no había dormido bien en días. Señor Castellanos, tome asiento. Él se sentó frente a ella pero mantuvo la espalda recta, los ojos constantemente moviéndose hacia las ventanas y la puerta. Era el comportamiento de un hombre que sabía que podría estar siendo vigilado. Gracias por venir. Sé que debe estar preguntándose por qué un testigo de la fiscalía quiere hablar con la abogada de la defensa. La pregunta había cruzado mi mente. Elena tomó un sorbo de café. Especialmente considerando que planea testificar que mi clienta le confesó haber asesinado a su esposo. Diego cerró los ojos por un momento, como si las palabras fueran físicamente dolorosas. Esa declaración es una mentira. Mariana nunca me confesó nada porque no hay nada que confesar. Ella no mató a Roberto. Entonces, ¿por qué va a mentir bajo juramento? Porque mi vida y la de mi familia dependen de ello. Su voz era apenas un susurro. Roberto no murió por un crimen pasional, licenciada. Murió porque iba a exponer una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno estatal. Elena se inclinó hacia adelante. Era exactamente lo que había temido cuando aceptó el caso. Explíqueme. Diego miró alrededor del café una vez más antes de continuar. Solo quedaban 2 mesas ocupadas. Una pareja joven absorta en su conversación y un hombre mayor leyendo el periódico junto a la ventana. Roberto, Gerardo Mendoza, Patricia Salinas y yo fuimos socios durante 15 años. Al principio, nuestros negocios eran completamente legítimos. Construcción, desarrollo inmobiliario, consultoría. Pero hace 5 años, Roberto comenzó a presionarnos para participar en contratos gubernamentales que requerían pagos adicionales para asegurar las adjudicaciones. Sobornos. Sí, al principio fueron cantidades pequeñas, casi simbólicas, pero con el tiempo, las exigencias se volvieron mayores. No solo dinero, sino favores, información privilegiada, acceso a documentos confidenciales. Diego tomó el café que había ordenado pero no lo probó. Roberto se volvió adicto al poder que le daba tener información comprometedora sobre funcionarios públicos, incluido el sistema judicial. La pregunta hizo que Diego la mirara con sorpresa. ¿Cómo sabe eso? Roberto recibió una llamada telefónica la noche que murió. Mencionó el nombre Salvador. ¿Le dice algo? El color se desvaneció del rostro de Diego como agua escapando por un desagüe. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente,
y tuvo que dejar la taza sobre la mesa para evitar derramar el café. Licenciada, ¿está completamente segura de que quiere involucrarse en esto? Una vez que sepa ciertos nombres, cierta información, no habrá vuelta atrás. Su vida podría estar en peligro. Mi vida ya está en peligro desde el momento en que acepté defender a Mariana Torres. La pregunta es si voy a enfrentar ese peligro con información completa o a ciegas. Diego suspiró profundamente y se frotó la frente con las manos. Cuando habló nuevamente, su voz tenía la cualidad resignada de un hombre que había tomado una decisión irreversible. Salvador Moreno es el juez que va a presidir el juicio de Mariana. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El nombre que había esperado no escuchar, el nombre que había estado tratando de convencerse de que era solo una coincidencia, ahora estaba confirmado. Salvador Moreno no era solo el juez del caso, era su exesposo. ¿Está seguro? Completamente. Roberto tenía fotografías de Salvador recibiendo sobornos, documentos que mostraban cómo había manipulado sentencias en casos que involucraban nuestros contratos. Salvador no era solo un juez corrupto, era nuestro juez corrupto. Diego se inclinó hacia adelante, pero Roberto se volvió ambicioso. Quería usar esa información para chantajear a Salvador y conseguir influencia en casos que no tenían nada que ver con nuestros negocios. Salvador se negó, y Roberto amenazó con exponerlo. Elena sentía como si el mundo estuviera girando demasiado rápido. Su exesposo, el hombre que había amado y que la había traicionado años atrás, no solo era corrupto, sino que ahora iba a ser el juez en el caso más importante de su carrera. Y existía la posibilidad de que hubiera estado involucrado en el asesinato de Roberto Torres. ¿Cree que Salvador mató a Roberto? No directamente. Salvador no es un hombre violento, pero tiene conexiones con gente que sí lo es. Diego bajó la voz hasta convertirla en un susurro. La noche que murió Roberto, yo estaba con Mariana en un hotel en Polanco. Tenemos registros, cámaras de seguridad, testigos. Pero nos dijeron que si alguno de nosotros mencionaba esa coartada, mi hija de 16 años podría sufrir un accidente de camino a la escuela. ¿Quién les dijo eso? Un hombre que se identificó como asociado de Salvador. Nunca dio su nombre, pero sabía detalles sobre mi familia que solo alguien con acceso a información oficial podría conocer. Sabía la escuela donde estudia mi hija, la ruta que toma para llegar a casa, incluso el nombre de su mejor amiga. Elena tomó notas mentalmente de cada detalle. El caso se estaba volviendo más peligroso de lo que había imaginado, pero también más claro. Si Diego estaba diciendo la verdad, entonces Mariana tenía una coartada sólida, pero no podía usarla sin poner en riesgo la vida de una adolescente inocente. ¿Por qué decidió contactarme? ¿Por qué arriesgar la seguridad de su familia? Porque no puedo vivir con la idea de que Mariana vaya a prisión por un crimen que no cometió. Y porque creo que usted es la única persona que podría tener alguna influencia sobre Salvador. ¿Qué quiere decir? Diego la estudió cuidadosamente antes de responder. Sé quién es usted realmente, licenciada. Sé que Salvador Moreno fue su esposo hace 10 años. Sé que se divorciaron bajo circunstancias difíciles. Y sé que él nunca la olvidó. Elena sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Había mantenido en secreto su matrimonio con Salvador. Había cambiado su apellido profesional después del divorcio. Había construido cuidadosamente una nueva identidad. ¿Cómo podía este hombre conocer detalles tan íntimos de su pasado? ¿Cómo sabe eso? Roberto investigaba a todas las personas que podrían representar una amenaza para él. Cuando supimos que Mariana había contratado a una nueva abogada, él ordenó una investigación completa sobre usted. Diego sacó un sobre delgado de su chaqueta. Esto es una copia de lo que encontraron. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había fotografías de su boda con Salvador, copias de documentos del divorcio, y lo que la helaba la sangre. Fotografías recientes de ella entrando y saliendo de su oficina, de su apartamento, incluso algunas tomadas a través de las ventanas de su sala. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándome? Desde que Mariana la contactó por primera vez. Roberto quería estar preparado para cualquier contingencia. Diego señaló una de las fotografías más recientes. Pero mire la fecha en esa foto.
Elena examinó la imagen que mostraba a Salvador saliendo de un restaurante en la zona rosa. La fecha indicaba 3 días después de la muerte de Roberto Torres. ¿Qué significa esto? Significa que Salvador sabía que usted iba a representar a Mariana antes de que se anunciara públicamente. Significa que este juicio fue arreglado desde el principio para que usted y él se enfrentaran en la corte. La implicación era aterradora. Si Diego tenía razón, entonces todo el caso era una elaborada venganza personal diseñada por su ex esposo. Mariana Torres no era solo una acusada. Era un peón en un juego mucho más grande y más personal. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué espera que haga? Espero que encuentre una manera de salvar a Mariana sin destruir mi familia. Y espero que entienda que Salvador Moreno es mucho más peligroso de lo que usted recuerda. Elena guardó las fotografías en su bolso, tratando de procesar toda la información que había recibido. El caso, que había comenzado como un asesinato doméstico, se había transformado en una red de corrupción, chantaje y venganza personal que la colocaba directamente en el centro del peligro. Necesito pruebas reales, no solo su palabra, algo que pueda usar en la corte. Diego dudó por un momento antes de sacar una pequeña memoria USB de su bolsillo. Estas son copias de algunos de los archivos que Roberto tenía sobre Salvador. No son todos, pero son suficientes para demostrar la corrupción. Se la entregó con cuidado. Pero tenga mucho cuidado con cómo los usa. Si Salvador descubre que existen, tanto usted como yo estaremos en grave peligro. ¿Dónde están los archivos originales? Desaparecieron de la caja fuerte de Roberto la noche que murió, pero él era lo suficientemente paranoico para mantener copias en varios lugares. Esta es solo una de ellas. Elena guardó la memoria USB junto con las fotografías. Cada nueva información hacía que el caso fuera más complejo, pero también le daba más herramientas para trabajar. Una última pregunta. ¿Quién más sabe sobre su coartada real con Mariana? Nadie, excepto nosotros dos y ahora usted. Incluso mi esposa cree que estaba en una reunión de negocios esa noche. Diego se puso de pie. Licenciada, tenga mucho cuidado. Salvador no es el mismo hombre que usted conoció hace 10 años. El poder lo ha cambiado, lo ha vuelto cruel. Y la obsesión que tenía con usted nunca desapareció. Después de que Diego se fue, Elena permaneció en el café durante otra hora, tratando de organizar sus pensamientos. La lluvia había cesado, pero las calles seguían mojadas, reflejando las luces de los comercios y creando una atmósfera de película noir que parecía apropiada para la situación en la que se encontraba. Cuando finalmente decidió irse, notó al hombre mayor que había estado leyendo el periódico cuando llegó. Todavía estaba allí, en la misma mesa, pero ahora no tenía periódico. Simplemente estaba sentado, observando hacia la calle. Cuando Elena se levantó, él también lo hizo, y cuando salió del café, él la siguió a una distancia prudente. Elena conocía la Ciudad de México lo suficientemente bien para saber cómo perder a alguien que la siguiera. Tomó varias calles al azar, entró y salió de tiendas, y finalmente se metió en el metro en la estación Coyoacán. Cuando emergió en la estación Insurgentes, había perdido a su perseguidor, pero la experiencia la había puesto nerviosa. En lugar de ir directamente a su apartamento, tomó un taxi al Hotel Sheraton en el centro de la ciudad y reservó una habitación bajo un nombre falso. Necesitaba tiempo para revisar el contenido de la memoria USB sin la preocupación de ser observada. La habitación del hotel era impersonal pero segura. Elena conectó la memoria USB a su laptop y comenzó a examinar los archivos. Lo que encontró la dejó sin aliento. Había docenas de fotografías que mostraban a Salvador recibiendo sobres de dinero, documentos que detallaban pagos específicos por sentencias favorables, e incluso grabaciones de audio donde Salvador discutía cómo manipular procedimientos judiciales. Pero lo que más la perturbó fueron las fotografías más recientes, tomadas en los últimos meses. Salvador había envejecido, pero seguía siendo atractivo a sus 45 años. Su cabello tenía más canas, su rostro mostraba líneas de tensión alrededor de los ojos, pero su sonrisa seguía siendo la misma que recordaba de sus días de matrimonio. En las fotografías aparecía en restaurantes caros, eventos sociales,
siempre rodeado de gente poderosa e influyente. Pero había algo diferente en su expresión en las fotografías más recientes. Una dureza que no recordaba, una frialdad en los ojos que la hizo estremecerse. Una de las grabaciones de audio la hizo detenerse completamente. Era una conversación entre Salvador y una voz que reconoció como la de Roberto Torres, fechada solo 2 semanas antes del asesinato. Salvador, esto tiene que parar. Ya no puedo seguir justificando estos pagos ante mis socios. Roberto, nuestro acuerdo ha funcionado perfectamente durante años. ¿Por qué cambiar ahora? Porque me estás pidiendo que interfiera en casos que no tienen nada que ver con nuestros contratos. No voy a ayudarte a manipular el juicio de narcotráfico de Jiménez solo porque te debe dinero. Ese no es tu problema. Tu problema es que tengo suficiente información para hundirte si decides no cooperar. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando la realidad de nuestra situación. Tú eres tan culpable como yo en todo esto, Roberto. La diferencia es que yo tengo el poder de protegerme, y tú no. La grabación continuaba por varios minutos más, con Roberto Torres volviéndose cada vez más agitado y Salvador manteniendo un tono calmado pero amenazador. Al final, Roberto colgó el teléfono después de decir: «Esto termina ahora, Salvador. Encuentra otra manera de resolver tus problemas». Elena reprodujo la grabación 3 veces antes de comprender completamente las implicaciones. Roberto Torres no solo había estado chantajeando a Salvador, había decidido terminar su asociación criminal, y Salvador había respondido eliminándolo. Pero si Salvador había ordenado el asesinato de Roberto, ¿por qué permitir que el caso llegara a juicio? ¿Por qué no simplemente hacer que las evidencias desaparecieran o que se declarara un caso sin resolver? La respuesta la golpeó como un puño en el estómago, porque Salvador quería que ella estuviera involucrada. Quería enfrentarla en la corte, quería tener poder sobre ella nuevamente. El juicio de Mariana Torres era secundario. El verdadero objetivo era Elena. Se levantó de la cama del hotel y caminó hacia la ventana que daba a la avenida Juárez. La ciudad se extendía ante ella. Millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar allá afuera, Salvador estaba planeando su próximo movimiento, y Mariana Torres estaba en su casa, creyendo que su abogada podía salvarla. Elena tomó su teléfono y marcó el número de Mariana. Necesitaba advertirle sobre la verdadera naturaleza del juego en el que estaban involucradas. «Licenciada, ¿está todo bien? Son casi las 11 de la noche. Señora Torres, necesito que escuche muy cuidadosamente lo que voy a decirle. Su vida podría depender de ello». Elena le explicó todo lo que había aprendido de Diego, las grabaciones, las fotografías y su conexión personal con Salvador Moreno. Cuando terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Licenciada, ¿está diciendo que mi juicio es realmente sobre su matrimonio fracasado? Estoy diciendo que Salvador Moreno está usando su caso para llegar a mí. Usted es un medio para un fin. Pero eso no significa que vamos a permitir que la sacrifiquen. Significa que tenemos que ser más inteligentes que él». «¿Qué propone?» Elena miró su reflejo en la ventana del hotel. Se veía cansada, preocupada, pero también determinada. Había pasado 10 años tratando de olvidar a Salvador Moreno y construir una nueva vida. Ahora él había forzado un enfrentamiento, y ella no tenía otra opción que luchar. «Propongo que le demos a Salvador exactamente lo que quiere, un enfrentamiento directo, pero en nuestros términos, no en los suyos». «¿Cómo?» «Mañana voy a solicitar una reunión privada con el juez para discutir un posible conflicto de interés. Voy a ponerlo en una posición donde tenga que elegir entre retirarse del caso o arriesgar su propia exposición. ¿Y si se niega a retirarse?» Elena sonrió por primera vez en horas, pero no era una sonrisa agradable. «Entonces vamos a jugar su juego, pero con nuestras propias reglas. Y cuando termine, Salvador Moreno va a lamentar haber decidido usar a una mujer inocente para satisfacer su sed de venganza». Después de colgar, Elena se preparó para una noche larga de planificación. Tenía evidencias de corrupción judicial, una clienta inocente, un testigo dispuesto a arriesgar su vida por la verdad, y un exesposo corrupto que había subestimado su determinación. El juicio, que comenzaría en menos de una semana,
Iba a ser mucho más que una simple defensa criminal. Iba a ser una guerra, y Elena Vázquez estaba preparándose para ganarla. El Palacio de Justicia de la Ciudad de México se alzaba como un monolito gris contra el cielo nublado del lunes por la mañana. Elena había llegado 2 horas antes del inicio del juicio, no solo para revisar sus notas una última vez, sino para observar el terreno donde se libraría la batalla más importante de su carrera. Los pasillos de mármol resonaban con el eco de sus tacones mientras caminaba hacia el despacho del juez Salvador Moreno, llevando consigo una carpeta que contendría el destino de múltiples vidas. Durante el fin de semana, Elena había trabajado incansablemente para construir una estrategia que pudiera funcionar independientemente de las decisiones que tomara Salvador. Había estudiado cada caso que él había presidido en los últimos 5 años, identificando patrones de comportamiento judicial que podrían ser utilizados en su contra. También había contactado discretamente a varios periodistas de investigación que seguían casos de corrupción judicial, sembrando semillas de curiosidad sin revelar información específica. La secretaria del juzgado, una mujer mayor con lentes de lectura, colgando de una cadena dorada, la hizo esperar en una pequeña antesala decorada con retratos de magistrados del pasado. Sus ojos parecían seguir cada movimiento de Elena, como si pudieran detectar las intenciones ocultas detrás de su petición de reunión. El juez Moreno la verá ahora. Licenciada Vázquez. Elena respiró profundamente antes de entrar. La oficina de Salvador era exactamente lo que había esperado. Grande, opulenta, diseñada para intimidar. Libros de derecho encuadernados en cuero llenaban las estanterías desde el suelo hasta el techo, y un escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación. Detrás de ese escritorio, Salvador Moreno la esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Físicamente había cambiado menos de lo que Elena había anticipado. A los 45 años, seguía siendo un hombre atractivo, con el cabello plateado en las sienes que le daba un aire distinguido. Pero había algo diferente en su postura, una rigidez que no recordaba de sus años de matrimonio. El poder había transformado al hombre que una vez conoció en algo más frío, más calculador. Elena. Su voz era exactamente como la recordaba, profunda, modulada, capaz de transmitir múltiples significados con una sola palabra. Has estado bien, veo. Los años han sido amables contigo. Salvador. Elena mantuvo su tono profesional y frío. Gracias por recibirme. Supongo que sabes por qué estoy aquí. Por supuesto. El caso Torres. Una situación interesante. Se reclinó en su silla, estudiándola con la intensidad de un depredador. Debo admitir que me sorprendió cuando vi tu nombre en los documentos de la defensa. ¿Casualidad o destino? Elena abrió la carpeta que había traído y sacó una copia de la solicitud formal que había preparado. He venido a presentar una moción para tu recusación del caso basada en conflicto de interés personal. Salvador tomó el documento y lo leyó con calma teatral, como si no hubiera estado esperando exactamente esa jugada. Conflicto de interés personal. Repitió las palabras como si fueran divertidas. ¿Basado en qué? ¿En que fuimos casados hace 10 años? Elena, eso es historia antigua. Agua bajo el puente. Agua. Basado en que Roberto Torres tenía evidencia de tu corrupción judicial y planificaba exponerte. Basado en que tuviste tanto motivo como oportunidad para ordenar su asesinato. Elena mantuvo su voz calmada pero dejó que cada palabra cayera como una piedra en agua quieta. Y basado en que estás usando este juicio como una venganza personal contra mí. La máscara de cortesía profesional se deslizó del rostro de Salvador como pintura húmeda. Por un momento, Elena vio al hombre que recordaba de las peores noches de su matrimonio. Controlador, manipulador, peligroso cuando se sentía amenazado. Cuidado, Elena. Las acusaciones falsas contra un magistrado pueden resultar en cargos por desacato a la corte. ¿Falsas? Elena sacó una segunda carpeta, esta mucho más gruesa. Tengo grabaciones de audio de conversaciones entre tú y Roberto Torres discutiendo pagos por sentencias favorables. Tengo fotografías tuyas recibiendo sobornos de conocidos narcotraficantes. Tengo documentos bancarios que muestran depósitos irregulares en cuentas a tu nombre. Salvador se puso de pie bruscamente.
su silla rodando hacia atrás hasta chocar contra la estantería. Varios libros cayeron al suelo con ruidos sordos. ¿Dónde conseguiste eso? ¿Importa realmente? Lo que importa es que existe, y que si este juicio procede contigo como magistrado, toda esta información se volverá pública de una manera o de otra. Salvador comenzó a caminar por la oficina como un león enjaulado, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Elena pudo ver su mente trabajando, calculando opciones, evaluando riesgos. ¿Qué quieres, Elena? Quiero que te recuses del caso. Quiero que Mariana Torres reciba un juicio justo bajo un magistrado que no esté comprometido. Y quiero que esto termine aquí, sin más víctimas inocentes. Salvador se detuvo frente a la ventana que daba al centro de la ciudad. Durante varios minutos el único sonido en la oficina fue el tic-tac del reloj de pared y el murmullo distante del tráfico. ¿Y si me niego? Entonces procederemos con el juicio, y yo presentaré toda esta evidencia como parte de mi defensa. Explicaré al jurado por qué el verdadero asesino de Roberto Torres nunca fue investigado, porque el sistema judicial estaba comprometido desde el principio. Eso destruiría tu carrera también, Elena. Nadie querría contratar a una abogada que expone secretos judiciales, sin importar qué tan corrupto sea el juez involucrado. Elena sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Mi carrera ya está en riesgo desde el momento en que acepté este caso. La diferencia es que estoy dispuesta a sacrificarla por la justicia. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar tu posición, tu libertad y posiblemente tu vida por el orgullo? Salvador se volvió hacia ella, y por un momento Elena vio algo que podría haber sido respeto en sus ojos. Siempre fuiste más valiente de lo que era bueno para ti, y tú siempre fuiste más ambicioso de lo que era bueno para tu alma. Se miraron en silencio por varios segundos. Dos personas que una vez se habían amado y que ahora se enfrentaban como enemigos en un juego donde los apostadores eran la vida y la libertad de otros. Está bien. Salvador regresó a su escritorio y tomó una hoja de papel oficial. Me recusaré del caso. Citaré conflicto de calendario con otros casos importantes. ¿Y la investigación del asesinato de Roberto Torres? Esa es responsabilidad de la Fiscalía y la policía, no mía. Elena sabía que estaba pidiendo demasiado, pero tenía que intentarlo. Salvador, Roberto Torres fue asesinado porque iba a exponerte. Su viuda está enfrentando cargos por un crimen que no cometió. ¿No tienes ningún remordimiento por eso? Salvador terminó de escribir su recusación antes de responder. Roberto Torres era un chantajista y un criminal. Su muerte fue una consecuencia inevitable de las decisiones que tomó. En cuanto a su viuda, se encogió de hombros. Los inocentes a veces sufren por los pecados de otros. Es la naturaleza del mundo en el que vivimos. La frialdad de su respuesta heló la sangre de Elena. El hombre que había conocido tenía defectos, pero nunca había sido completamente despiadado. El poder realmente lo había cambiado en algo monstruoso. ¿Quién lo mató, Salvador? ¿Quién dio la orden? Algunas preguntas es mejor no hacerlas, Elena, para tu propia seguridad. Elena recogió sus carpetas y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Una vez pensé que eras un buen hombre que tomaba malas decisiones. Ahora veo que simplemente eras un mal hombre que era bueno ocultándolo. Y tú eras una mujer idealista, que creía que el mundo podía ser salvado por la justicia. Supongo que ambos hemos aprendido algo sobre la realidad en estos 10 años. Elena salió de la oficina sin decir otra palabra. Había conseguido lo que había venido a buscar. Salvador se recusaría del caso. Pero la victoria se sentía hueca. Mariana Torres todavía enfrentaba cargos por asesinato. El verdadero asesino seguía libre. Y Elena había confirmado que su exesposo era capaz de cosas mucho peores de lo que había imaginado. En el pasillo, encontró a Diego Castellanos esperándola cerca de los elevadores. Se veía nervioso, constantemente mirando por encima del hombro como si esperara ser descubierto en cualquier momento. ¿Cómo fue? ¿Se recusará? Sí, pero eso solo resuelve parte del problema. Elena presionó el botón del elevador. Necesitamos hablar. ¿Hay algún lugar donde podamos estar seguros? Hay una cafetería en el sótano del edificio. Pocos abogados la usan porque el café es terrible, pero es privada.
La cafetería del sótano era exactamente como Diego había descrito, mal iluminada, con mesas de formica rayadas y el olor persistente de café quemado, pero estaba casi vacía, solo ocupada por algunos empleados administrativos tomando descansos de cigarrillo. Diego, necesito que me digas la verdad completa sobre la noche que murió Roberto. No la versión editada, no la versión que protege a tu familia. La verdad real. Diego miró alrededor de la cafetería antes de responder, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. La verdad es que Mariana y yo sí estábamos juntos esa noche, pero no en un hotel. Estábamos en la casa de Roberto. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Qué? Roberto había salido a su cena de negocios, como Mariana le dijo, pero regresó temprano porque había olvidado unos documentos importantes. Nos encontró en la biblioteca y, bueno, fue exactamente tan terrible como puede imaginar. ¿Hubo una pelea? Roberto estaba furioso, pero no violento. Gritó, nos insultó, me dijo que saliera de su casa y nunca regresara. Le dijo a Mariana que el matrimonio había terminado y que se aseguraría de que no recibiera nada en el divorcio. Diego tomó un sorbo del café terrible, pero no hubo violencia física. Roberto era un hombre orgulloso, pero no era estúpido. Sabía que lastimarnos solo empeoraría las cosas para él. ¿A qué hora se fueron? Alrededor de las 10:30. Roberto estaba vivo y furioso cuando nos fuimos. Mariana se quedó en mi apartamento esa noche porque no quería enfrentar otra pelea. Elena procesó esta nueva información. Si Diego estaba diciendo la verdad, entonces tanto él como Mariana tenían una coartada sólida, pero era una coartada que los colocaba en la escena del crimen poco antes del asesinato. ¿Por qué no me dijeron esto desde el principio? Porque hace que parezca que teníamos un motivo aún más fuerte para matarlo. No solo estábamos teniendo una aventura, fuimos sorprendidos infraganti. Cualquier jurado pensaría que lo matamos en un arrebato de pánico y vergüenza. ¿Alguien más sabía que ustedes estarían allí esa noche? Esa es la pregunta importante, ¿verdad? Diego se inclinó hacia adelante. Sí, alguien más lo sabía. Roberto había recibido una llamada telefónica justo antes de salir a cenar. Le dijo a quien estaba llamando que iba a regresar temprano para ocuparse de un problema en casa. Le dijo que esperara su llamada alrededor de las 10:30. ¿Escuchó la conversación completa? No, pero escuché lo suficiente. Roberto le dijo a la persona que Elena estaba involucrándose y que necesitaban acelerar sus planes. Elena sintió un frío glacial corriendo por su espina dorsal. ¿Mencionó mi nombre específicamente? Sí, lo que significa que alguien ya sabía que usted iba a representar a Mariana antes de que Roberto muriera, antes de que fuera oficialmente arrestada. Las implicaciones eran aterradoras. Si Diego tenía razón, entonces el asesinato de Roberto Torres no había sido espontáneo. Había sido planificado específicamente para coincidir con el momento en que Elena se involucraría en el caso. Diego, ¿quién más tenía llaves de la casa de Roberto? Los empleados domésticos, por supuesto. Mariana. Yo tenía un juego porque manejaba algunos de sus negocios. Y creo que Patricia Salinas también tenía un juego porque a veces necesitaba acceso a documentos que Roberto guardaba en su estudio. ¿Patricia Salinas estuvo involucrada en los mismos negocios corruptos que ustedes? Patricia era la más lista de todos nosotros. Nunca dejó evidencia directa de su participación, pero conocía todos los detalles de lo que estábamos haciendo. Roberto confiaba en ella implícitamente. Elena recordó haber visto el nombre de Patricia Salinas en varios de los documentos que había revisado, pero siempre en el fondo, nunca como una participante principal. ¿Dónde está Patricia ahora? Esa es otra cosa extraña. Desapareció el día después del asesinato de Roberto. Oficialmente está en un viaje de negocios en Europa, pero nadie ha podido contactarla. Incluso su asistente personal dice que no sabe cuándo regresará. Elena comenzó a ver los contornos de una conspiración mucho más compleja de lo que había imaginado. Roberto Torres había sido asesinado, pero no por su esposa infiel o por un juez corrupto actuando solo. Había sido eliminado por alguien que entendía exactamente cómo manipular el sistema judicial para crear la cobertura perfecta. Diego, necesito que haga algo por mí. Y va a ser peligroso. ¿Qué? Necesito que encuentre a Patricia Salinas.
Donde sea que esté, cualquier cosa que esté haciendo, ella tiene las respuestas que necesitamos. ¿Y qué hay de mi familia? ¿De las amenazas? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Diego tenía derecho a proteger a su familia, pero también tenían la responsabilidad de proteger a Mariana Torres. ¿Qué tan seguro está de que las amenazas vinieron de Salvador? El hombre que me contactó dijo que trabajaba para él, pero, ahora que lo pienso, nunca lo confirmé independientemente. Simplemente asumí que era verdad porque tenía sentido dado lo que sabíamos sobre la corrupción de Salvador. Es posible que Salvador no tenga nada que ver con las amenazas contra su familia. Es posible que alguien más esté usando su nombre para mantenerlo en silencio. Diego procesó esta posibilidad durante varios minutos. Si tiene razón, entonces Patricia Salinas podría ser quien realmente está detrás de todo esto. Es una posibilidad que tenemos que investigar. Pero Diego, si decide ayudarme con esto, no puede haber más mentiras, no más medias verdades. Su vida y la de Mariana dependen de que seamos completamente honestos el uno con el otro. Entiendo. ¿Qué necesita que haga? Elena sacó una tarjeta de presentación y escribió un número de teléfono en la parte posterior. Este es el número de un investigador privado que uso ocasionalmente. Es discreto y efectivo. Contáctelo y dígale que necesita encontrar a Patricia Salinas. Pague lo que sea necesario. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, yo me voy a preparar para el nuevo juicio con el nuevo juez. Y voy a encontrar una manera de probar que Mariana Torres es inocente sin poner a su familia en peligro. Cuando Elena salió del Palacio de Justicia, ya era media tarde y el cielo había comenzado a cubrirse con nubes grises que amenazaban lluvia. Tomó un taxi de regreso a su oficina, pero le pidió al conductor que tomara una ruta indirecta a través de varios barrios para asegurarse de que no la siguieran. En su oficina, encontró un mensaje en su contestadora que la hizo detenerse en seco. Era de Mariana Torres, pero su voz sonaba extraña, tensa, como si estuviera leyendo de un guión. Licenciada Vázquez, he decidido cambiar mi declaración. Quiero confesar mi culpabilidad y negociar un acuerdo con la Fiscalía. Por favor, no trate de contactarme hasta que haya hablado con usted en persona mañana por la mañana. Elena reprodujo el mensaje 3 veces, analizando cada inflexión en la voz de Mariana. Había algo definitivamente malo. La mujer que había conocido era temerosa pero determinada a luchar por su inocencia. Este mensaje sonaba como alguien que había sido coaccionada. Marcó el número de teléfono de Mariana inmediatamente, pero fue directo al buzón de voz. Intentó con el teléfono de la casa, y una voz masculina desconocida respondió. Diga, habla Elena Vázquez, la abogada de Mariana Torres. ¿Podría hablar con ella, por favor? Hubo una pausa significativa antes de que el hombre respondiera. La señora Torres no está disponible en este momento. ¿Puedo tomar un mensaje? ¿Quién habla? Soy un amigo de la familia. La señora Torres está descansando. Ha sido un periodo muy estresante para ella. Elena colgó inmediatamente. Algo estaba definitivamente mal. Mariana no había mencionado que hubiera algún amigo de la familia quedándose en su casa, y su voz en el mensaje había sonado como si estuviera bajo coacción. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando su teléfono sonó. El número en la pantalla era desconocido. Licenciada Vázquez. Elena. La voz era fría, profesional, definitivamente femenina. Creo que es hora de que hablemos. ¿Quién habla? Patricia Salinas. Y antes de que pregunte, sí, tengo a su clienta. Y sí, está viva. Por ahora. Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Qué quiere? Quiero que deje de hacer preguntas. Quiero que convenza a Diego Castellanos de que mantenga la boca cerrada. Y quiero que entienda que hay fuerzas en juego aquí que son mucho más grandes y más peligrosas de lo que su pequeña mente legalista puede comprender. Si lastima a Mariana, si lastimo a Mariana, será porque usted me obligó a hacerlo. Las reglas son simples, Elena. Mariana se declarará culpable mañana por la mañana. Diego mantendrá su testimonio original. Y usted se retirará del caso citando conflictos personales. ¿Y si me niego? Entonces Mariana Torres morirá, y su muerte parecerá un suicidio por culpa. Y luego empezaremos a trabajar en las familias de las otras personas que saben demasiado.
Elena cerró los ojos y trató de pensar claramente a pesar del pánico que sentía creciendo en su pecho. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué gana con que Mariana vaya a prisión? Gano tiempo, gano silencio, gano la oportunidad de limpiar algunos cabos sueltos que Roberto dejó cuando decidió volverse un problema. Patricia hizo una pausa. ¿Sabe cuál era el verdadero problema con Roberto, Elena? No era que fuera codicioso o corrupto. Todos somos eso. El problema era que se había vuelto sentimental. Comenzó a sentir culpa por las cosas que habíamos hecho. Comenzó a pensar que podría salirse del juego limpiamente. ¿Usted lo mató? Yo resolví un problema. Roberto era un riesgo para todos nosotros. Su esposa es simplemente daño colateral conveniente. Elena sintió una ira fría y controlada reemplazando al pánico. ¿Dónde tiene a Mariana? En un lugar seguro. Y permanecerá segura siempre y cuando usted haga exactamente lo que le digo. Tiene hasta mañana a las 9 de la mañana para tomar su decisión. La línea se cortó. Elena se quedó inmóvil por varios minutos, sosteniendo el teléfono muerto en su mano. Patricia Salinas había jugado un juego mucho más sofisticado que cualquier otra persona involucrada. Había eliminado a Roberto Torres, manipulado el sistema judicial para crear un chivo expiatorio perfecto, y ahora tenía a Mariana como rehén para asegurar el silencio de todos los testigos. Pero Patricia había cometido un error. Había subestimado la determinación de Elena de luchar por la justicia, sin importar el costo personal. Elena tomó su teléfono y marcó el número que Diego le había dado para el investigador privado. Habla Elena Vázquez. Necesito que encuentre a Patricia Salinas inmediatamente. Es una emergencia, y dinero no es problema. Luego marcó otro número, a un contacto en el departamento de policía que había usado en casos anteriores. Detective Ramírez. Habla Elena Vázquez. Necesito un favor grande, y necesito que mantenga esto completamente confidencial hasta que yo le diga otra cosa. El juego había cambiado completamente. Ya no se trataba solo de defender a una clienta inocente. Ahora se trataba de salvar la vida de esa clienta y exponer una conspiración que involucraba asesinato, corrupción judicial y chantaje a gran escala. Elena tenía menos de 18 horas para encontrar a Mariana Torres y construir un caso lo suficientemente sólido para destruir a Patricia Salinas. Y tenía que hacerlo sin alertar a los cómplices de Patricia, sin poner en peligro a más personas inocentes y sin dejar que la verdadera asesina escapara. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Elena Vázquez se preparó para la noche más larga y más peligrosa de su carrera. En algún lugar de la vasta metrópoli, Mariana Torres esperaba ser rescatada. Y en algún lugar más, Patricia Salinas creía que había ganado un juego que apenas estaba comenzando. La madrugada del martes llegó con una lluvia persistente que transformó las calles de la Ciudad de México en ríos de asfalto brillante. Elena no había dormido en toda la noche. Había pasado las últimas 8 horas coordinando una operación que habría sido imposible sin la ayuda del detective Ramírez y el investigador privado Joaquín Herrera. Ahora, sentada en un automóvil sin identificación a 2 cuadras de un almacén abandonado en la delegación Iztapalapa, Elena revisaba por última vez el plan que había diseñado para salvar a Mariana Torres y exponer la verdad detrás del asesinato de Roberto. El investigador Herrera había trabajado toda la noche usando contactos en compañías telefónicas, bancos y agencias de viajes para rastrear los movimientos de Patricia Salinas. Lo que había descubierto pintaba el retrato de una mujer que había estado planificando su escape durante meses, transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero, estableciendo identidades falsas y creando una red de propiedades que podrían servir como escondites temporales. Licenciada, el almacén tiene 3 puntos de acceso principales. Detective Ramírez señaló un esquema en su tablet. La entrada principal al frente, una puerta de servicio en el lado este y una rampa de carga en la parte posterior. Tenemos equipos cubriendo cada punto, pero necesitamos que ella salga voluntariamente o que tengamos evidencia clara de que Mariana está adentro antes de que podamos actuar. Elena estudió las fotografías que habían tomado durante la vigilancia nocturna. El almacén parecía vacío desde el exterior, pero había luces encendidas en el segundo piso
y 2 automóviles estacionados en el callejón trasero. Uno de ellos era el Mercedes negro, que Patricia había estado conduciendo según los registros de tráfico. ¿Qué sabemos sobre los otros ocupantes? Creemos que hay al menos 3 personas adentro, además de Patricia y presumiblemente Mariana. Herrera identificó a 2 de ellos como Armando Vega y Luis Castro, ambos con antecedentes por extorsión y secuestro. Trabajadores independientes que Patricia probablemente contrató para este trabajo específico. Elena sintió un nudo en el estómago. Mariana estaba en manos de criminales profesionales, gente que no dudaría en matarla si las cosas se complicaran. ¿Y el tercer hombre? Herrera consultó sus notas antes de responder. Ese es más interesante. Se llama Marcus Rivera, pero ese no es su nombre real. Es un exmilitar estadounidense que ha estado trabajando como consultor de seguridad para varios carteles mexicanos. Si Patricia lo contrató, significa que está planeando algo más grande que simplemente silenciar testigos. ¿Qué tipo de algo más grande? El tipo de algo que requiere que varias personas desaparezcan permanentemente. Elena miró su reloj. Eran las 6:30 de la mañana. En 2 horas y media, se suponía que debía comparecer ante el nuevo juez asignado al caso, con la confesión de culpabilidad de Mariana. Si no aparecía, Patricia sabría que había roto su acuerdo y probablemente mataría a Mariana inmediatamente. ¿Cuál es el plan? Detective Ramírez se reclinó en su asiento y miró hacia el almacén. El plan oficial es que esperamos hasta tener evidencia clara de actividad criminal y luego ejecutamos una operación de rescate coordinada. El plan no oficial... Bueno, usted me dijo que tenía una idea diferente. Elena había estado pensando en esa idea diferente toda la noche. Era arriesgada, probablemente ilegal, y podría resultar en su muerte, pero también era la única manera de garantizar que Mariana sobreviviera y que Patricia fuera expuesta públicamente. Voy a entrar sola. Licenciada, eso es suicidio. No si lo hacemos correctamente. Elena abrió su bolso y mostró un pequeño dispositivo electrónico. Este es un transmisor de audio de alta frecuencia. Herrera me consiguió uno militar que puede transmitir a través de paredes de concreto. Voy a enfrentar a Patricia directamente, conseguir que admita todo en la grabación, y luego ustedes tendrán evidencia suficiente para actuar. Herrera negó con la cabeza vigorosamente. Es demasiado peligroso. Patricia es inteligente. Va a sospechar que usted está haciendo exactamente lo que está planeando hacer. Probablemente. Pero también es arrogante. Ha estado controlando esta situación desde el principio, y cree que tiene todas las cartas. La arrogancia hace que la gente cometa errores. Elena había analizado cuidadosamente la personalidad de Patricia, basándose en todo lo que había aprendido sobre ella. Era una mujer que había sobrevivido en un mundo dominado por hombres siendo más inteligente, más despiadada y más calculadora que sus competidores. Pero ese tipo de personalidad también tenía un punto débil, la necesidad de demostrar su superioridad intelectual. ¿Y si simplemente le dispara en el momento que la ve? No lo hará. Patricia quiere que sepa lo inteligente que ha sido. Quiere explicar exactamente cómo manipuló toda la situación. Es el tipo de persona que necesita reconocimiento por su genio, incluso de sus víctimas. Detective Ramírez consultó con su supervisor por radio antes de dar el visto bueno al plan. Está bien, pero tiene que prometer que si las cosas se ponen mal, no va a tratar de ser una heroína. Su trabajo es conseguir la confesión y mantenerse viva. Nosotros nos encargamos del rescate. Elena se puso el transmisor bajo su blusa y probó la conexión varias veces. Su voz llegaba clara y nítida a los receptores que llevaban los oficiales. Una cosa más. Elena sacó un sobre grueso de su bolso. Si algo me pasa, quiero que entreguen esto al fiscal general. Contiene toda la evidencia que hemos recopilado sobre la corrupción de Salvador Moreno, los negocios ilegales de Roberto Torres y las conexiones de Patricia con todo eso. Nada le va a pasar, licenciada. Espero que tenga razón. Pero si estoy equivocada, al menos la verdad sobrevivirá. Elena se bajó del automóvil y comenzó a caminar hacia el almacén bajo la lluvia constante. Había elegido vestirse de manera profesional pero no intimidante. Un traje gris oscuro, zapatos cómodos para correr si fuera necesario, y minimal maquillaje.
Quería parecer exactamente lo que era. Una abogada desesperada dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a su clienta. La entrada principal del almacén tenía una puerta de metal con pintura descascarada y un pequeño intercomunicador. Elena respiró profundamente antes de presionar el botón. «Soy Elena Vázquez. Patricia me está esperando». Hubo un largo silencio. Luego el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. La puerta se abrió para revelar a un hombre grande con tatuajes que cubrían sus brazos y cuello. Elena reconoció inmediatamente a Armando Vega de las fotografías que había estudiado. «Levante los brazos». Elena se sometió a una búsqueda exhaustiva, agradeciendo que el transmisor fuera lo suficientemente pequeño para pasar inadvertido bajo sus ropas. Vega encontró su teléfono celular y lo confiscó, pero no descubrió el dispositivo de grabación. «Sígueme. Y no trate nada estúpido». El interior del almacén era exactamente lo que Elena había esperado. Un espacio grande y mayormente vacío con pisos de concreto manchados y ventanas sucias que filtraban la luz gris de la mañana. Había cajas apiladas contra las paredes y el olor persistente de humedad y óxido. Vega la guió hacia una escalera de metal que llevaba al segundo piso. El segundo piso había sido convertido en una especie de oficina temporal. Había una mesa con varios monitores de computadora, sillas plegables, y en un rincón, una figura que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Mariana Torres estaba sentada en una silla de metal, con las manos atadas detrás de la espalda pero aparentemente ilesa. Elena, puntual como siempre. Patricia Salinas se volvió hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer elegante de aproximadamente 50 años, con cabello rubio cortado en un estilo bob profesional, y vestida con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Pero había algo duro en sus ojos, algo que hablaba de decisiones difíciles tomadas sin remordimiento. «Patricia». Elena mantuvo su voz calmada. «Gracias por acceder a reunirse conmigo». «Oh, pero esta no es exactamente una reunión, ¿verdad? Esto es más bien una lección educativa». Patricia gesticuló hacia una silla que había sido colocada frente a la mesa. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar antes de que vaya a la corte esta mañana». Elena se sentó, manteniendo contacto visual con Mariana, quien parecía asustada pero alerta. Había un pequeño corte en su labio y un moretón en su mejilla izquierda, pero por lo demás parecía estar en condiciones relativamente buenas. «¿Está bien, Mariana?» «Está perfectamente bien. Mis asociados han sido muy profesionales». Patricia tomó una taza de café de la mesa. «Pero su bienestar futuro depende enteramente de las decisiones que usted tome en la próxima hora». Elena miró alrededor de la habitación, notando las posiciones de los otros hombres. Además de Vega, había otros dos. Uno era obviamente Luis Castro. El otro debía ser Marcus Rivera. Rivera era diferente de los otros dos. Más disciplinado, más alerta, con la postura y los movimientos de alguien entrenado militarmente. ¿Por qué todo esto, Patricia? ¿Por qué matar a Roberto? ¿Por qué incriminar a Mariana? Patricia se reclinó en su silla y estudió a Elena como si fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. ¿Realmente quieres saber? ¿O estás simplemente tratando de ganar tiempo esperando que alguien venga a rescatarla? Realmente quiero saber. Roberto era su socio, su amigo. Mariana nunca le hizo nada. ¿Qué pudo justificar todo esto? Patricia se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Elena esperaba que los oficiales pudieran ver que estaba en posición y que la grabación estuviera funcionando correctamente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, Elena? Usted cree que la justicia es algo que existe independientemente del poder. Yo entiendo que la justicia es simplemente una herramienta que utilizan quienes tienen poder para controlar a quienes no lo tienen. Eso es una forma muy cínica de ver el mundo. Es una forma realista de ver el mundo. Roberto Torres entendía eso una vez. Todos nuestros negocios se basaban en esa comprensión fundamental, pero en los últimos meses comenzó a desarrollar escrúpulos. Patricia pronunció la palabra como si fuera una enfermedad. Comenzó a hablar de limpiar las cosas, de salir mientras todavía podíamos. Como si realmente pudiéramos simplemente caminar a alejarnos de años de actividades ilegales sin consecuencias. ¿Y eso lo convertía en una amenaza?
Lo convertía en un riesgo inaceptable. Roberto tenía información que podría haber destruido docenas de carreras políticas, hundido empresas enteras, enviado a prisión a gente muy poderosa. Y estaba hablando de entregarlo todo a las autoridades a cambio de inmunidad. Elena comenzó a entender la magnitud de lo que Patricia estaba describiendo. No se trataba solo de unos cuantos contratos corruptos. Era una red de crimen organizado que involucraba a funcionarios gubernamentales de alto nivel, empresarios prominentes y posiblemente elementos del crimen organizado. ¿Salvador Moreno estaba involucrado en esto? Patricia rió, pero no había humor en el sonido. ¿Salvador? Salvador es un pez pequeño con grandes ambiciones. Útil para manipular casos específicos, pero no lo suficientemente inteligente para el panorama general. Roberto lo estaba utilizando, no al revés. Pero Salvador sabía lo suficiente para ser peligroso. Salvador sabía lo suficiente para ser útil. Hay una diferencia importante. Patricia regresó a su asiento. El verdadero problema no era Salvador, o incluso Roberto inicialmente. El verdadero problema era que Roberto se había vuelto emocionalmente comprometido. ¿Con Mariana? ¿Con la culpa? Roberto realmente creía que podía salvar su alma, confesar sus pecados y comenzar de nuevo. Era conmovedor en cierto modo. También era increíblemente peligroso para todos nosotros. Elena miró hacia Mariana, quien había estado escuchando toda la conversación con creciente horror. Era obvio que no había entendido completamente el alcance de las actividades ilegales de su esposo. Entonces decidió matarlo. Decidí resolver un problema antes de que se volviera inmanejable. Roberto había programado una reunión con el fiscal general para la semana siguiente. Iba a entregar todo: documentos, grabaciones, cuentas bancarias, nombres. Habría destruido a cientos de personas, incluida usted, especialmente yo. Patricia sonrió con lo que parecía ser orgullo genuino. ¿Ve, Elena? Roberto, Diego, incluso Salvador. Todos eran aficionados jugando a ser criminales. Yo soy la profesional real. He estado construyendo esta red durante 15 años, creando conexiones, estableciendo sistemas, generando influencia. Roberto iba a destruir en una semana lo que me había tomado una década construir. Elena sintió una mezcla de horror y fascinación. Patricia estaba describiendo una operación criminal sofisticada que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo entró en la casa? Ah, esa es la parte hermosa del plan. Patricia parecía genuinamente complacida consigo misma. No tuve que entrar en la casa para nada. Roberto me llamó esa noche, completamente histérico porque había sorprendido a su esposa con su amante. Estaba hablando de divorcio, de arruinar la reputación de Diego, de hacer que todo fuera público y escandaloso. ¿Y usted lo convenció de que la dejara venir? Lo convencí de que necesitaba hablar con alguien que entendiera las implicaciones legales de un divorcio público. Le dije que fuera a mi oficina, que podíamos discutir cómo proteger nuestros intereses comerciales mutuos durante los procedimientos de divorcio. Elena comenzó a ver cómo había funcionado el plan de Patricia, pero él nunca llegó a su oficina. Nunca salió de su casa. Lo esperé en el estacionamiento y cuando salió, simplemente lo seguí de regreso adentro. Roberto estaba tan emocionalmente alterado que ni siquiera cuestionó por qué había cambiado de idea acerca del lugar de reunión. ¿Y los empleados domésticos? Les había dado la noche libre porque no quería que fueran testigos de la confrontación con Mariana y Diego. Roberto era muy consciente de su imagen pública, incluso en momentos de crisis personal. Elena imaginó la escena. Roberto Torres, emocionalmente devastado por descubrir la infidelidad de su esposa, llamando a quien creía que era su socia de confianza para buscar consejo. En su lugar, había invitado a su asesina a su propia casa. ¿Cómo lo convenció de que el asesinato era necesario? No lo convencí de nada. Simplemente lo maté. Patricia dijo esto con la misma indiferencia que habría usado para describir el clima. Roberto estaba sentado en su estudio, vertiendo whisky en 2 vasos, hablando de cómo íbamos a manejar las consecuencias de su divorcio. Le disparé 3 veces en el pecho con una pistola que había comprado usando la identificación de Mariana. Elena sintió náuseas al escuchar la descripción clínica del asesinato. ¿Una pistola comprada con la identificación de Mariana? Oh, esa fue la parte más brillante del plan.
Patricia parecía especialmente orgullosa de este detalle. Había estado preparándome para esta posibilidad durante meses. Tengo contactos que pueden crear documentos de identificación convincentes, y Mariana había perdido su cartera un mes antes del asesinato. Fue fácil obtener copias de sus documentos y usar esa información para comprar el arma. Y luego dejó el arma en la escena. Dejé el arma donde la policía la encontraría eventualmente, junto con otras evidencias que apuntaban hacia Mariana. Residuos de pólvora en su ropa, que planté en su closet. Mensajes de texto falsos en el teléfono de Roberto que sugerían que ella sabía de su decisión de cooperar con las autoridades. Elena se daba cuenta de que estaba presenciando la confesión de uno de los asesinatos más elaboradamente planificados que había escuchado jamás. Patricia había manipulado no solo el crimen en sí, sino todo el sistema de investigación criminal que vendría después. ¿Y Diego? ¿Cómo lo convenció de testificar en contra de Mariana? Diego fue fácil. Los hombres débiles siempre son fáciles de manipular cuando tienen algo que perder. Le mostramos fotografías de su hija caminando a la escuela. Le describimos exactamente cómo podrían ocurrir accidentes si no cooperaba. Patricia se encogió de hombros. No es que disfrutara amenazando a una niña inocente, pero los resultados justifican los métodos. ¿Y Salvador? ¿Cuál es su papel en todo esto? Salvador es útil porque tiene acceso al sistema judicial, pero también es un riesgo porque es fundamentalmente estúpido. Después de que Roberto muriera, Salvador pensó que podría usar la situación para reconquistarla a usted. Manipuló las asignaciones de casos para asegurarse de ser el juez del juicio de Mariana. Elena sintió una nueva ola de asco al darse cuenta de cómo había sido manipulada desde múltiples direcciones. Pero usted sabía que yo solicitaría su recusación. Por supuesto, pero eso realmente no importaba. El objetivo nunca fue que Salvador presidiera el juicio. El objetivo era crear suficiente caos y distracción para que yo pudiera terminar de limpiar todos los cabos sueltos. ¿Cabos sueltos como Mariana y Diego? ¿Cabos sueltos como cualquiera que pudiera conectarme con Roberto o con sus actividades ilegales? Patricia miró hacia Mariana con frialdad clínica. Mariana va a morir, Elena. Diego va a morir. Y francamente, después de esta conversación, usted también va a morir. Elena había estado esperando que Patricia revelara sus intenciones finales. Era la confirmación que necesitaba para justificar la operación de rescate. ¿Y después de eso? ¿Simplemente desaparece con todo el dinero que ha robado durante años? Después de eso, me retiro a una vida cómoda en un país sin tratado de extradición con México. He estado estableciendo esa vida durante los últimos 2 años, transfiriendo activos, creando nuevas identidades, comprando propiedades. En 6 horas, estaré en un vuelo privado hacia Sudamérica, y Patricia Salinas dejará de existir para siempre. Elena miró su reloj discretamente. Habían pasado 45 minutos desde que había entrado al almacén. La operación de rescate debería comenzar pronto. Una última pregunta. ¿Cómo sabía que yo iba a representar a Mariana? ¿Cómo planificó todo esto con tanta precisión? Patricia sonrió con lo que parecía ser satisfacción genuina. Esa es la pregunta más inteligente que ha hecho Elena. La respuesta es que no lo planifiqué. Simplemente soy muy buena adaptándome a circunstancias cambiantes. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el plan original era simplemente matar a Roberto y dejar que la investigación policial siguiera su curso natural. Probablemente habrían arrestado a Mariana basándose en las evidencias que planté, y ella habría sido condenada con un abogado defensor público incompetente. Pero ella me contrató en su lugar. Exactamente. Y cuando investigué su fondo, descubrí su conexión con Salvador. Eso creó una oportunidad que era demasiado buena para desperdiciarla. Podía usar la obsesión de Salvador con usted para crear distracciones adicionales, manipular el sistema judicial aún más, y eventualmente eliminar a más testigos potenciales bajo la cobertura de un juicio por asesinato de alto perfil. Elena se daba cuenta de que había sido manipulada de manera aún más elaborada de lo que había imaginado. No solo había sido atraída al caso, había sido específicamente elegida porque su presencia podía ser utilizada para crear el caos que Patricia necesitaba. Es brillante, en cierto modo perverso.
Gracias. Patricia parecía genuinamente complacida por el cumplido. Ahora creo que hemos hablado suficiente. Es hora de que tome algunas decisiones finales. Patricia gesticuló hacia Rivera, quien se acercó llevando una pistola. Elena, va a llamar al fiscal y explicar que Mariana ha decidido confesarse culpable. Va a decir que tanto usted como Diego van a cambiar sus testimonios para apoyar esa confesión. Y luego va a regresar tranquilamente a su apartamento y esperar noticias de la muerte accidental de Mariana en la cárcel. Y si me niego, entonces morirá aquí mismo junto con Mariana. Y Diego recibirá un mensaje con fotografías de sus cuerpos que lo convencerá de cooperar. Elena miró hacia Mariana, quien había estado escuchando toda la conversación con creciente horror. En sus ojos, Elena vio no solo miedo, sino también una determinación silenciosa. Mariana había entendido que ambas iban a morir independientemente de lo que Elena eligiera hacer. Está bien. Elena se puso de pie lentamente. Haré la llamada. Pero en lugar de caminar hacia el teléfono que Patricia le indicaba, Elena se lanzó hacia la mesa donde estaban los monitores de computadora. Su objetivo no era escapar. Su objetivo era crear suficiente distracción para que los oficiales afuera supieran que era tiempo de actuar. Volcó la mesa, enviando los monitores estrellándose al suelo en una explosión de chispas y vidrio roto. Rivera gritó y levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, las ventanas del segundo piso explotaron hacia adentro cuando equipos SWAT se balancearon desde cuerdas. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! El pequeño espacio se llenó inmediatamente de humo, gritos y el sonido de botas corriendo sobre concreto. Elena se tiró al suelo y rodó hacia donde estaba Mariana, cubriéndola con su cuerpo mientras las balas comenzaron a volar sobre sus cabezas. Rivera y Vega abrieron fuego inmediatamente, pero estaban en desventaja numérica y posición. Castro trató de correr hacia la escalera, pero fue derribado por un oficial que había subido desde la planta baja. En menos de 3 minutos, la situación estaba bajo control. Patricia Salinas fue la única que no resistió. Cuando Elena la vio por última vez antes de ser esposada, estaba sentada calmadamente en su silla volcada, con las manos levantadas en rendición, mirando todo el caos con expresión de fastidio más que de miedo. Esperaba que fueras más inteligente que esto, Elena. Ahora ambas vamos a pagar el precio. Elena no respondió. Estaba demasiado ocupada desatando las cuerdas de las muñecas de Mariana y verificando que no estuviera gravemente herida. ¿Está bien? ¿Puede caminar? Estoy bien. Mariana abrazó a Elena brevemente. Sabía que vendría por mí. Sabía que no me abandonaría. Detective Ramírez se acercó a ellas mientras los paramédicos revisaban a Mariana para detectar heridas. La grabación quedó perfecta, licenciada. Tenemos suficiente para acusar a Patricia Salinas de asesinato en primer grado, secuestro, extorsión y probablemente una docena de otros cargos. ¿Y los documentos que mencionó? ¿Los archivos sobre la red de corrupción? Encontramos 3 computadoras portátiles y varios discos duros externos. Va a tomar semanas revisar todo, pero parece que Patricia documentó meticulosamente todos sus contactos criminales durante años. Va a ser la caída más grande de funcionarios corruptos en la historia de México. Elena sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Habían salvado a Mariana, capturado al verdadero asesino de Roberto Torres, y expuesto una red de corrupción que se extendía hasta los niveles más altos del gobierno. Pero también sabía que las repercusiones de esta operación se sentirían durante años. ¿Qué pasa con Diego? ¿Con su familia? Ya están bajo protección policial. Con Patricia fuera de circulación, las amenazas contra ellos han terminado efectivamente. Mientras salían del almacén, Elena vio varios vehículos de noticias que habían llegado a la escena. La historia iba a ser nacional, posiblemente internacional. El caso, que había comenzado como un simple asesinato doméstico, se había transformado en uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de México. En el hospital, mientras Mariana recibía tratamiento médico por sus heridas menores, Elena finalmente tuvo tiempo de procesar todo lo que había ocurrido. Su teléfono no había parado de sonar desde que habían salido del almacén. Reporteros, otros abogados
incluso funcionarios gubernamentales queriendo hacer declaraciones sobre el caso. Licenciada Vázquez. Elena se volvió para ver a un hombre mayor en un traje caro caminando hacia ella. Se identificó como el Procurador General del Estado. Quería agradecerle personalmente por su trabajo en este caso. La información que recuperamos de los archivos de Patricia Salinas va a permitirnos limpiar décadas de corrupción en el sistema judicial. ¿Qué va a pasar con Salvador Moreno? El juez Moreno está siendo investigado basándose en las evidencias que encontramos. Probablemente enfrentará cargos criminales y definitivamente será removido de la magistratura. Elena sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Salvador había elegido su destino años atrás cuando decidió comprometer su integridad judicial, pero seguía siendo difícil ver caer a alguien que una vez había amado. ¿Y los otros casos que Patricia manipuló? ¿Las otras víctimas de su red criminal? Esa va a ser una investigación que durará años. Estimamos que hay docenas de casos que necesitarán ser reabiertos, cientos de víctimas que merecen justicia. Esperamos que considere trabajar con nosotros como consultora especial en esa investigación. Elena no respondió inmediatamente. La oferta era tentadora profesionalmente, pero también sabía que significaría años de trabajo peligroso y emocionalmente agotador. Lo consideraré. Esa noche, Elena finalmente regresó a su apartamento después de casi 48 horas sin dormir. Su sala se veía exactamente igual que cuando había salido, pero todo había cambiado fundamentalmente. Ya no era simplemente una abogada defensora exitosa. Era alguien que había expuesto una de las redes criminales más sofisticadas en la historia de México. Su teléfono sonó una vez más, y esta vez reconoció el número. Era Diego Castellanos. Elena, no sé cómo agradecerle. Mariana me contó todo lo que hizo por nosotros. Solo hice mi trabajo, Diego. No, hizo mucho más que eso. Arriesgó su vida por gente que apenas conocía. Hubo una pausa. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Roberto realmente había decidido limpiar las cosas. Las últimas semanas antes de morir, había estado hablando de confesar todo, de comenzar de nuevo, incluso si significaba ir a prisión. Patricia tenía razón sobre una cosa. Roberto se había vuelto sentimental. No sentimental, humano. Recordó lo que significaba tener conciencia. Elena reflexionó sobre esa observación mientras se preparaba finalmente para dormir. En un mundo donde el poder y la corrupción parecían dominar todo, todavía había gente capaz de elegir hacer lo correcto, incluso cuando esa elección conllevaba un costo personal enorme. Roberto Torres había pagado con su vida por tratar de redimirse. Mariana Torres había estado dispuesta a ir a prisión por un crimen que no cometió para proteger a otros. Diego Castellanos había arriesgado la seguridad de su familia para decir la verdad. E incluso Salvador, a pesar de todos sus defectos, había tenido suficiente humanidad residual para recusarse del caso cuando se enfrentó a las evidencias de su corrupción. Elena se durmió esa noche no pensando en Patricia Salinas o en las docenas de funcionarios corruptos que serían expuestos en los meses venideros. En su lugar, pensó en la capacidad humana para la redención, para elegir la justicia sobre la conveniencia, para hacer sacrificios personales por principios más grandes que ellos mismos. El juicio de Mariana Torres nunca tuvo lugar. Con Patricia Salinas confesando el asesinato en grabaciones de audio clara, la fiscalía retiró todos los cargos. Mariana pudo comenzar a reconstruir su vida, libre del peso de las acusaciones falsas, pero llevando para siempre las cicatrices de haber descubierto la verdadera naturaleza del hombre con quien había estado casada. Diego Castellanos testificó voluntariamente ante el gran jurado sobre las actividades criminales en las que había participado, recibiendo inmunidad a cambio de su cooperación completa. Usó esa segunda oportunidad para transformar sus empresas en operaciones completamente legítimas, convirtiendo su arrepentimiento en acción constructiva. Patricia Salinas fue condenada a múltiples cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Incluso en prisión, se negó a mostrar remordimiento por sus acciones, manteniéndose hasta el final que había sido simplemente más inteligente y más práctica que sus víctimas. Salvador Moreno fue removido de la magistratura y condenado a 15 años de prisión por corrupción judicial.
En una carta que envió a Elena antes de comenzar su sentencia, escribió: «Espero que algún día puedas encontrar una manera de perdonar al hombre que fui, incluso si no puedes perdonar las cosas que hice». Y Elena Vázquez continuó ejerciendo el derecho penal, pero con una perspectiva transformada sobre lo que significaba buscar la justicia en un mundo imperfecto. Había aprendido que la verdad era algo por lo que valía la pena luchar, sin importar cuán peligroso o costoso fuera ese combate. 6 meses después del juicio que nunca ocurrió, Elena recibió una carta de Mariana Torres. Estaba fechada desde un pequeño pueblo en la costa del Pacífico, donde Mariana había decidido comenzar una nueva vida. «Licenciada Vázquez», decía la carta, «he estado pensando mucho sobre lo que significa la justicia real. Creo que no es solo castigar a los culpables o proteger a los inocentes. Creo que es dar a las personas la oportunidad de redimirse, de crecer, de elegir ser mejores de lo que eran antes. Usted me dio esa oportunidad. Espero poder pasarla a otros algún día». Elena guardó la carta en un cajón especial de su escritorio, junto con otras cartas de clientes cuyas vidas había tocado a lo largo de los años. Eran recordatorios de que el trabajo que hacía tenía significado más allá de las victorias legales o los titulares de periódicos. En las noches silenciosas, cuando la ciudad se calmaba y Elena trabajaba en nuevos casos, a veces reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido del caso Torres. Había descubierto que la justicia no era algo que existía independientemente en el mundo. Era algo que tenía que ser creado, defendido y nutrido por personas dispuestas a hacer sacrificios por principios más grandes que ellos mismos. Y mientras las luces de la Ciudad de México parpadeaban más allá de su ventana como estrellas terrestres, Elena Vázquez continuó su trabajo, sabiendo que cada caso, cada cliente, cada decisión difícil era una oportunidad para elegir la justicia sobre la conveniencia, la verdad sobre el poder, la humanidad sobre la ambición. El caso, que había comenzado con una simple acusación de asesinato, había terminado exponiendo las profundidades de la corrupción humana, pero también había revelado las alturas de la redención humana. Y en el balance final, Elena eligió creer que la segunda fuerza era más poderosa que la primera. La justicia había prevalecido, no porque el sistema fuera perfecto, sino porque las personas imperfectas habían elegido hacer cosas perfectas en momentos de crisis moral. Y esa, pensó Elena, era la lección más importante que cualquier abogada podía aprender. ¿Qué te pareció esta historia llena de giros inesperados y traiciones? Elena Vázquez demostró que la justicia puede prevalecer incluso cuando el sistema está corrompido desde adentro. Desde la manipulación del juez Salvador hasta los planes maestros de Patricia Salinas. Cada capítulo nos llevó más profundo en una red de mentiras que parecía imposible de desenredar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Sospechaste desde el principio que Patricia era la verdadera villana? ¿Qué opinas del sacrificio que hizo Elena para salvar a Mariana? Tu opinión es muy importante para nosotros. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias apasionantes como esta. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndote contenido de calidad que te haga reflexionar sobre la justicia, la corrupción y la capacidad humana de redención. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias.